través del sacrificio en la cruz, ahora nosotros somos el templo, nosotros somos Amén. la casa, nosotros somos el lugar de habitación de Cristo. O sea, imagínense, la persona más importante de todo el universo, que nos amó, que entregó su vida, Sí, Señor, ahora amén. Él habita en cada uno de nosotros. O sea, algo mejor que eso puede venir. Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones, bienvenidísimos una vez más a Juliet y Liz, somos un podcast. Familia, gracias por estar aquí, un episodio más. Sí, señores, así es, familia, bienvenidos una vez más. Ujú. Y como siempre, dándole las gracias por estar ahí, constantes, firmes con nosotros, dejándonos saber lo que el Señor habla a través de nosotros, de estos mensajes que preparamos, de estos episodios. Y bueno, hoy, hoy venimos con un tema que nos ha tocado mucho el corazón. Tiempo atrás hemos entendido una verdad muy especial, y es que por lo general decimos lo mejor está por venir, ¿cierto? Esto sin ánimo de opacar, pues, la mentalidad positiva de mucha gente, pero sí trayendo una claridad muy especial, y es que nosotros tenemos una convicción muy clara, y es que lo mejor ya vino, y Amén. es Cristo Jesús en nosotros. Amén que sí. Lo que dice mi esposa, en eso se resume lo que vamos a hablar en este episodio. Y sí, vamos a hablar de temas como eso, como lo temporal versus lo eterno. Porque allí es donde está el problema. Iniciemos con lo siguiente. ¿Dónde está tu mirada? ¿En las cosas temporales o en lo eterno? Porque si nuestra mirada está en el éxito que quiero alcanzar, en la suma de dinero que quiero ganarme al mes, en mi futuro, o la empresa que quiero que me dé éxito, o mis realizaciones o performance personales, estaríamos colocando la mirada en cosas contrarias a las cuales el Señor no nos mandó. El Señor nos Así mandó es. a colocar su mirada en Él. Y colocar su mirada en Él es colocar la mirada en lo eterno y no en Amén. cosas efímeras y Así es. temporales. Entonces, hay dos perspectivas, ¿cierto? Una pesa más que la otra. Y vamos a hablar ahora de lo siguiente. Vamos a un ejemplo básico para empezar a desarrollar este episodio. Y es en nuestra vida cotidiana. Nos levantamos, cumplimos una rutina, vamos a un trabajo, regresamos, volvemos a casa y se repite la rutina diariamente. Muchas veces esa rutina se ve interrumpida por un proceso quizá de salud, quizá de pronto te quedaste sin empleo, entonces se pone un poquito más difícil dentro de lo que se percibe de las cosas temporales, ¿cierto? Entonces, llega un momento, sea cual sea la situación, y nos abruma. Mm, ¿Por qué o de qué forma se está tomando esas situaciones que son temporales, que pueden ser durísimas? Claro que sí, no vamos a negar eso. Pero, ¿cuál es la mirada que nosotros estamos teniendo en esos momentos? así es. Sí, mi Ujú. amor. Y es que precisamente cuando nos enfocamos en lo temporal, en las situaciones, en las circunstancias, en las adversidades que nos acontecen cotidianamente, pues eso nos desvía de la mirada que Ujú. podemos y que debemos poner en Jesús. Y obviamente de ese sacrificio y de ese regalo que vino hace 2000 años atrás, Ujú. y nos roba esa mirada y esa esperanza que tenemos en Jesús. Y es que precisamente para entender que lo mejor ya llegó y se encuentra en Cristo, vamos a compartirles un versículo que para muchos puede ser como que es el momento en que hasta este momento no han entendido o no hemos comprendido a profundidad Claro. ese peso de esas palabras que decía Pablo Ujú. en 2 Corintios 4, versículo 8 y 9, en el que él expresa, les voy a leer Ujú. textualmente, que dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Miren, Mm. este versículo, como muchos que el Señor le dio y le reveló a Pablo,
tienen una profundidad muy, muy Sí. significativa, porque miremos que partamos de esto. El Señor no nos prometió que iba a ser una vida perfecta, de paz, sin problemas, sin dificultades. Al contrario, esto nos refleja que en el transcurrir de la vida, de este tiempo temporal, vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a pasar por persecución, angustia, muchas cosas Muchas que vamos a cosas. atravesar. Ujú. Pero eso no nos roba, no nos debería robar la paz, la plenitud que tenemos en Cristo Jesús. Yo recuerdo yo en algún momento en ese podcast contaba la historia del, del abuelo de un amigo y que era un diciembre, era en pleno diciembre, época de Navidad, creo que era 24 de diciembre, 25 de diciembre, o era el 30 de diciembre, 31 de diciembre, no recuerdo. Lo que sí sé que era una de esas dos fechas importantes, o 25 de diciembre o 31 de diciembre. La cuestión es que el abuelo de mi amigo dice que su tío, o sea, el hijo de su abuelo, su tío, fue a comprar algo a la calle. Fue a comprar algo a la calle. Y alguien que iba tomado había ingerido alcohol y entonces no tenía como el cuidado. Y Claro. esa persona lo atropelló. Tiene un accidente pues, de tránsito y pierde la vida. Wow, sí, Y el abuelito de mi amigo dice que va al lugar, al hospital y todo esto. Y dice que su fe se puso a prueba. Y a la persona que pues, la atropelló le dijo, te perdono. Tranquilo, es otro nivel. tranquilo, tranquilo, te perdono. Le dijo a la persona que había matado a su hijo de una manera pues trágica, de un accidente de tránsito. Claro. Y le dice, tranquilo, te perdono. Ahora hay otro Wow. ejemplo, y yo se los contaba también aquí en ese podcast, en nuestro podcast, la historia de mi abuelita. Yo veía que mi abuelita, una de sus hijas se muere, una tía mía, y se murió súper joven, tiene un problema cardíaco bastante complejo, y estuvo 15 días en un hospital, en el mejor del hospital pues, que había en todo el país, y resistió mucho. Y el día de ese funeral, claro, uno está ocupado muchas cosas, ha tenido cosas familiares. Y dice, este mismo amigo que cuenta la historia de su abuelito y su tío, dice que él fue a nuestra casa y él dice que él veía a mi abuelita cuando decía, te alabo, Señor, Wow. en medio del funeral de su hija, o sea, una tía mía. Entonces, en medio del dolor decía, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, que era la actitud que tenía el mismo Pablo y Silas cuando Sí, estaban sí. arrestados. Es que muchas veces la gente dice, sí, bueno, Pablo y Silas estaban allá presos, pero no, es que Habían sido estuvieron, maltratados, sí, sí, los habían encadenado, estaban privados de su libertad, azotados, golpeados, o sea, en el lugar más oscuro, y ellos alababan al Señor genuinamente. y la presencia del Uf. Señor vino. Entonces, ahora vamos a lo siguiente. ¿Cómo entender la perspectiva de Pablo? Y es que Pablo tenía la perspectiva, uno, él estaba con los ojos puestos en lo eterno. Sí, Él sí. sabía que lo que estaba pasando, aunque en lo temporal es durísimo, o sea, él sabía y él decía, me glorío en mis tribulaciones, en mis sufrimientos. O sea, porque eso da testimonio de Cristo. O sea, es una cosa muy tesa. Entonces, él colocaba su mirada en lo eterno y en lo temporal. Y lo otro, entendía que su esperanza era eterna y era en Cristo Jesús. Así es, así es. Sí, por eso también reafirmaba en otro versículo que para mí el vivir es Cristo Ajá. y el morir ganancia. Wow. Claro, lo había entendido. Su fe, su esperanza, su gloria estaba puesta en Jesús. Claro, y cuando ponemos nuestra mirada en Jesús y cuando entendemos ese regalo que se nos dio inmerecido, es un motivo para hacer una fiesta todos los días Por y favor, todo familia. el tiempo. En Claro. estos días lo hemos conversado mucho, ¿cierto? Sí. Que tú venías como con ese sentir y me decías, mi amor, Mm. definitivamente o no, debemos hacer una fiesta Celebrarlo. todos los días, celebrar todos los días. Yo,
¿Por qué? ¿Cómo así? Cuéntame. Ajá. Mi amor, porque es que ya fuimos perdonados, justificados, apartados. Wow. O sea, ya lo Comprados con... mejor nos pasó. Ya, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos esperar? Obviamente que el Señor sigue haciendo una obra muy especial en nosotros y lo que Él quiere, Ujú. realmente lo mejor que puede estar por venir es que nos veamos cara a cara con Él. Sí, pero ya Él ¿Cierto? vive en nosotros. Vean familia, cuando nosotros vemos, estudiamos la Biblia de manera sistemática, a profundidad, pero no la estudiamos por estudiarla nosotros porque no tenemos ninguna sabiduría humana. Solo se puede revelar a Cristo en las Escrituras a través del Espíritu Santo, a través de la vida, que es la sustancia pues real, que es lo que expresa Cristo, vida. Cuando hablamos de muerte estamos en pecado y no podemos entender lo que dice la palabra de Dios. Pero si estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos revela a Cristo y a través de esa vida real nosotros podemos entender su palabra. Y vemos como toda, absolutamente toda la Biblia da testimonio de Cristo. O sea, cuando el Padre dice, ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, o sea, Ujú. siempre se trataba de Él. En el antiguo tiempo de Moisés, cuando está en el desierto, en el Éxodo, que había un lugar de sacrificio, un lugar de culto, había un lugar santo, un lugar santísimo, y al lugar santísimo no podía entrar cualquiera, solamente entraba el sumo sacerdote, una vez al año. Y le ponían una campanita por los pies y si estaba impuro o Ajá. lleno de pecados, la presencia de Dios pues, literalmente lo mataba. Lo mataba Y lo y, tenían que sacar con la cuerdita porque claro, nadie podía entrar a aquel dejaba de lugar. escucharse la campanita y era signo de que había muerto, Ahora ¿cierto? imagínense que nosotros ahora, a través del sacrificio en la cruz, ahora nosotros somos el templo, nosotros somos Amén. la casa, nosotros somos el lugar de habitación de Cristo. O sea, imagínense, la persona más importante de todo el universo que nos amó, que entregó su vida, Sí, Señor, ahora amén. Él habita en cada uno de nosotros. O sea, algo mejor que eso puede venir. Puede venir algo mejor que eso, mi amor. O sea, en definitiva. Y este episodio es para aclararlo, porque quizás muchas veces esta frase, lo mejor está por venir, eh, eh, decimos que opaca o desvirtúa la obra de Cristo en la cruz. Es que lo mejor ya pasó. Imagínate. O sea, en aquel momento o sea, nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote, a aquel lugar. Y ahora, a través de Cristo en nosotros, el Señor va formando a Cristo en nosotros. Pablo le dice, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Y ahora, con Cristo nosotros somos su templo, ahora somos su casa, su lugar de habitación. Ahora Amén. imagínense que nosotros tenemos acceso libre al lugar santísimo, es decir, al Padre, por medio de Cristo, porque Él nos amó. ¿Algo mejor que eso puede pasarnos? Hmm. Definitivamente no, lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino, es Cristo en nosotros. Sí, mi amor, y es que cuando ponemos nuestra mirada precisamente en que lo mejor está por venir, refiriéndote o refiriéndonos a Ujú. precisamente lo temporal, lo que mi esposo hablaba al principio de este episodio, sobre aquellas cosas materiales que queremos alcanzar, que queremos lograr, es como si tuvieras, como si fueras a recibir un regalo Ajá. muy bonito, muy bien empacadito, Ujú. ¿cierto? Y que precisamente recibieras y solamente te quedaras con ese empaque porque es bonito, con el moñito, con la Ujú. cajita, con lo externo, Ujú. ¿cierto? Pero no te das a la tarea de descubrir cuál es el Claro. regalo, qué es lo que tiene esa cajita. Así nos pasa de una u otra forma con Cristo Jesús. Ujú. A veces vamos al Señor simplemente por los beneficios del cielo, Ujú. por las cosas Porque temporales, Él por me lo que Él bendice, nos porque Él puede me... dar, por lo Ajá. que Él nos pudiera suplir, Ujú. que obviamente lo puede hacer y Él lo hace por pura gracia, Sí, pero no es no es el lo enfoque. más importante. O sea, lo más importante es el regalo en sí, Ujú. que es Cristo. Cristo es el regalo. Cuando entendemos que Él es el regalo, Amén. pues ya estás pleno, ya estás completo, ya Claro. estás lleno. Lo demás es añadidura. Podríamos decir que claro, que en eventos de la vida, no sé, un cáncer terminal, tienes una enfermedad, una economía, una vez conocí la historia de unas personas que me decían, necesito que ores por mí y mi familia.
teníamos un negocio y nos salió mal. Pues el negocio salió mal y debían como $1,000,000. O sea, habían conformado una empresa, habían hecho ciertos negocios, tal, tal. Y el negocio salió mal. Y debían como, en serio, Wow, $1,000,000. es mucho. En $1,000,000 son 4.000 millones de pesos colombianos. Debían una cantidad exorbitante de dinero y uno decía como que, wow, qué teso. Pero estaban tranquilos. Decían, no, el Señor nos va a ayudar. No sabemos cómo. Y estaban tranquilos. No sabemos cómo. Eso es poner los ojos en las cosas eternas. Claro, en lo temporal te aflige. Pero veamos aquel pasaje que el Señor dice, o sea, ¿ustedes por qué se preocupan por lo que tienen que comer, por lo que Mm, tienen que vestirse? O sea, miren las aves del cielo, yo las alimento. así es. Miren los lirios del campo. Ni Salomón se vistió como ellos. Entonces, cuando yo pongo mi mirada y me dejo entristecer o dejar caer el ánimo por las cosas temporales, es muy difícil avanzar así, porque lo mejor no está por venir. Lo mejor está por venir es que me suceda un milagro, que me gane los $10,000 mensuales, que mi empresa crezca, que los proyectos que tenga los saque adelante. Esas son cosas temporales. O que el Señor me sane. El Señor nos puede sanar. Él nos puede hacer un milagro. Pero igual nos vamos a volver a enfermar. Y igualmente vamos a partir de esta tierra. Pero ¿de qué manera vamos a partir? ¿Vivos? O sea, Cristo en nosotros. ¿O muertos? Sin Cristo, que es apartado del pecado. Apartado del pecado es en vida. Apartados del pecado, santos. O muertos, que es separado de Dios por siempre. Ahí es donde está nosotros, nuestra mirada de estar. Y Jesús nos dice. O sea, el libro de Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús. Así Pongan es. los ojos en Jesús, lo dice el apóstol Pablo. Él es el autor, el consumador de la fe. Entonces, cuando yo digo, claro, el regalo, si me quedé solamente con el empaque, o sea, no estoy viviendo. Voy a buscar cualquier otra cosa porque no he destapado el regalo. Y el regalo es la perla de gran valor. Ujú. El regalo es el tesoro incalculable de aquel campo. Que dice la Biblia que llegó un Amén. hombre y Sí. vendió todo lo que tenía por comprar aquel campo. Y en ese campo estaba el tesoro de incalculable valor que es Cristo. Familia, lo mejor no está por venir. Ya vino. Entonces, si lo mejor está por venir, Cristo no es suficiente entonces. O sea, ¿acaso el sacrificio de Jesús en la cruz no ha sido suficiente? Familia, y es que debemos entender algo, y es que a veces se nos vende una idea del evangelio que no es. Mm, O sea, el evangelio no son las bendiciones, el evangelio no es la sanidad, sí. el evangelio no es la restauración, el evangelio no es El el éxito. éxito, lo temporal. No decimos que esto no sea importante, es importante y a Cristo le importa, a Dios le importa Sí, y por claro. eso obra en esas áreas de nuestra vida. Precisamente a veces cuando le conocemos verdaderamente es cuando hemos decidido entregarle todo a Él porque ya no nos queda nada, porque no hemos encontrado solución en otro lugar y lastimosamente recurrimos a Él como última opción, Y que debe eso ser la tampoco debe primera. ser nuestro enfoque, pero está bien, Él nos entiende. A todos nos ha pasado Sí, que a claro. veces recurrimos primero a lo natural, a lo temporal, a lo terrenal, antes que poner nuestra mirada en el Señor, el que todo lo puede. Familia, aun cuando ni siquiera recibamos aquello que queremos, que soñamos, que esperamos, porque, ojo, si es así es porque no hemos entendido que en Él lo encuentro todo, que Él es nuestra plenitud. De verdad, familia, miren, por estos días, ahorita hace un rato pensaba en lo siguiente. Recordaba que por este tiempo, hace un año atrás, habíamos quedado en embarazo, ¿cierto? Y fue una noticia muy, muy especial, Sí. ¿cierto? Le hemos contado en otros Wow. momentos. Realmente fue un momento muy lindo, muy, muy lleno de esperanza. Pero este bebé no se desarrolló, no alcanzó ese desarrollo natural y pues lo perdimos, ¿cierto? Eso no era Sí. lo que queríamos humanamente, Sí. pero fue lo que sucedió. Atribulados en todo,
pero no angustiados, no desamparados, no derribados. Nuestra Derribados, confianza pero no está puesta destruidos. en Cristo y Él es nuestra plenitud de gozo. Hoy nos sentimos en paz, nos sentimos tranquilos, nos sentimos gozosos. Digamos que aquí en confianza ustedes son nuestra familia. Ujú, Hemos intentado, no se han dado las cosas para que seamos papás, ujú, yes. pero hemos entendido que Dios tiene el control. Ujú. Él Amén. tiene un tiempo perfecto. Y yo le decía, Señor, es que tus planes, tus caminos y tus pensamientos son más altos que los Claro, míos. Y tú absolutamente. sabes muy bien los planes que tienes para nosotros. Son planes de bienestar y no de calamidad. Ujú. Estaremos tranquilos y confiados en ti. Nos gozaremos e intentaremos hacer una fiesta todos los días. Claro. Digamos que no una fiesta literal, porque eso sería muy costoso y Sí, el sí. tiempo tampoco daría, pero sí que haya esa conciencia de De gozo. todos los días hay que celebrar. Somos amados, somos perdonados, somos justificados, somos nuevos en Cristo Jesús. ¿Qué más puedo pedir? Sí, cuando tenemos esos ojos, los ojos puestos en el Señor, en Jesús, y nosotros decimos, wow, o sea, qué teso lo que me tocaba, o sea, lo que por justicia de Dios me tocaba, que era el castigo eterno. Pero el Señor en su amor, en su misericordia, se entregó. Y su palabra dice que así como por un hombre entró el pecado, por un hombre también vino la restauración, la redención. Wow, y el Señor nos justificó. Entonces, esa redención la trajo Jesús, pero Él es la redención, Él es el amor, Él es la salvación. No es que, el Señor me trajo salvación, el Señor me trajo gracia. Él es la gracia. O sea, el regalo es Él. Él es el regalo. Es el tesoro de incalculable valor. Amén. Si nosotros ponemos esa mirada allí, vamos a entender por qué Pablo dijo eso. O sea, derribados, pero no destruidos. Y se decía, ¿qué? ¿Cómo es eso? Y Fue bien profundo. ahora que el Espíritu Santo nos muestra quién es Cristo, vean familia, no hay otra forma. No se puede volver a ser igual. No hay otra forma. O sea, es que ya no se puede volver a ser igual. Ya no se puede. O sea, no hay forma, no hay forma. O sea, no hay nada que supere eso. Por eso lo mejor no está por venir. O sea, Cristo es suficiente. Aunque estemos pasando por situaciones muy complejas, muy duras. Cuando el Espíritu Santo se revela y nos revela la vida que es Cristo, la vida real que es Cristo, ¿cierto? Nos revela ese regalo que es Él. Nosotros, nuestra única necesidad ahora será la de obedecerle, la de adorarle, la de entregar y despojar nuestra vida, nuestros deseos, nuestros sueños, eso que queríamos alcanzar, nuestro éxito, esas cosas que queríamos, ahora se las entregamos al Señor. Ahora el Señor coloca su sueño en nosotros. Dios respalda los sueños. So be Depende careful. qué sueño. Sí, ten cuidado con eso. Primero el Señor, hay como y lo hemos hablado en el episodio, en el podcast. Deleítate en el Señor. Él concederá esos deseos. ¿Cierto? Pero si nuestra mirada está en lo que necesito, en los deseos, en yo quiero esos regalos, yo quiero que me bendigan, yo quiero... El enfoque está equivocado. Sí, El Señor. enfoque es Cristo. Ahora nuestra vida depende de alguna manera ya no de esas cosas temporales, sino que depende de adorar al Señor. Ahora ya no, ya eso ya, y Pablo le dice, lo que antes a mí me enorgullecía, me halagaba, yo lo tomo por basura. O sea, para entender lo que Pablo decía, hay que entender que el tesoro de incalculable valor es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. El sacrificio de Cristo. Era un misterio que estaba oculto. Ujú. El misterio de tiempos antiguos ha sido revelado. ¿Habrá algo mejor que pueda venir que eso? Es muy difícil. Ahora, que el enfoque correcto es esto. Poner los ojos en el Señor. Y si hay algo que está por venir, sería encontrarlos cara a cara. Vamos a leer el libro de la cita de Primera de Juan
3, del 1 al 3, mi amor, por favor. Si hay algo que rescatar en esta frase que decimos que lo mejor está por venir, se encuentra en este versículo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Qué victoria tan grande, ¿verdad? Claro. Porque ahí está resumido ese misterio de tiempos antiguos. Todo se Definitivamente. encuentra en Él y Claro. todo es por Él y para Él. Todo es por Él. Entonces, si hay algo que rescatar es eso. O sea, verle cara a cara. Pero si yo voy a colocar lo mejor está por venir para cosas temporales. No es que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar Nunca tu estaremos apartamento, satisfechos. tu carro, tu empresa. No, o sea, nunca estaremos satisfechos. Nunca. Al contrario, cuando entendemos que solo lo necesitamos a Él y nada más, ahí nuestra vida encuentra plenitud. Y aún así, por consiguiente, Dios se desborda en darnos muchas otras cosas terrenales y temporales, pero que no es lo importante, que no debería estar nuestra mirada allí. Hay una cita en Pedro que habla que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido entregadas en Cristo. Es decir, en Cristo ya nosotros lo tenemos todo. En Él estamos completos. O sea, es teso. O sea, en Él ya lo tenemos todo. Pero hermano, pero ¿cómo así? Pero es que yo no tengo empleo, ando sin trabajo, soy endeudado, tengo una situación económica, familiar, más salud, mejor dicho, o sea, estoy llevadísimo. ¿Cómo es que ya lo tengo todo? Sí, claro, ya lo tienes todo. El día que el Señor se revele a tu vida, que entiendas que Él es el todo, vas a entender que tu vida dentro de la eternidad es una cosa muy pequeñita, temporal. La eternidad es por siempre y siempre y siempre. Millones y millones y millones de años en la presencia de Él. Entonces, si hay algo que está por venir, que sea mejor, que lo mejor está por venir, que hay que salvar esa frase, sería eso. Encontrar al Maestro, a Jesús y verlo cara a cara. Poder caer como Juan y caer como muerto a sus pies cuando le vio. Eso sería que lo mejor está por venir. Ahora, lo demás sería de alguna manera desvirtuar la obra de Cristo. Vamos a las palabras de Jesús. ¿Qué dice, mi amor? Bueno, vamos ahora a unas palabras muy valiosas de Jesús. Las encontramos en Mateo 16, versículo 25 y 26. Ujú. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí está toda su respuesta. Vemos que Jesús habla de perder la vida. O sea, el que por mi causa pierda la vida, este la ganará. Este la ganará. Y el que queriendo guardar la vida para sí, ese la perderá. Y aquí está muy claro el contraste de lo temporal versus lo eterno. Hay un momento en que Jesús le habla al joven rico. Y el joven rico le dice, bueno, Jesús, hermano, He ya cumplido yo con todos los estoy... ¿Mm? mandamientos, he hecho todo Ajá. al pie de la letra. Ujú, ¿Qué me falta para seguirte? ujú, Y había algo en su corazón que aún ujú. le faltaba. Jesús le dice, ok, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Sígueme. Pero el hombre entristecido se regresa. Claro. Ahora veamos lo siguiente. Cuando Jesús habla de la explicación de cómo es el reino de los cielos, habla de eso. El hombre va, ve aquel campo y vende todo lo que tiene, o sea, se despoja de todo lo que tiene. Esto hablando de otra parábola. Ajá, Ujú, en contraste, ¿cierto? Vende todo lo que tiene por aquel campo, por tener aquel campo. ujú. Entonces, en definitiva,
¿Esto qué nos enseña? Debemos despojarnos de nosotros mismos y ya con eso vamos a culminar. Perdón, mi amor, perdón. Ujú, Para complementar un poco esa parábola, ujú. claro, él invierte en ese campo porque en ese campo se encontraba un tesoro Claro. eterno, un tesoro demasiado valioso. Ujú, Él no se quedó con el empaque, él fue a por el regalo, ujú, por ese tesoro ujú. que era Cristo Jesús. Claro. Entonces, Cuando nos eh, despojamos, debemos despojarnos. sí, ahí es donde llegamos y conectamos estos versículos y llegamos al punto y Jesús nos dice, el que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, no coloques los ojos en lo temporal. O sea, vende todo lo que tienes, o sea, despójate. O sea, vende todo lo que tienes y compra el campo. O sea, lo está aclarando muy bien. O sea, despojémonos de las cosas temporales. Em, Juliet y Ali, ¿eso es fácil? No, no es fácil. Pero cuando el Espíritu Santo te muestra quién es Cristo, o sea, no hay de otra. Hay que hacerlo. O sea, no es que nos cueste hacerlo, es que me muero por hacerlo. Me muero por despojarme de todo por ir a Él. O sea, no es que es algo que me da cosa, no, es que entiendo el tesoro incalculable valor. Entonces, en conclusión, es un asunto de cuando el Señor nos revela a Cristo, no hay de otra. Hay que despojarnos a nosotros mismos y hay que negarnos a nosotros mismos. Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su propia cruz y sígame. Una cruz pesada para el momento, que era una forma de que se castigaba a ciertas personas. La cruz no era cualquier peso, era pesada, cuesta. Pero ahora Jesús nos dice que lleven su yugo. ¿Qué Sí, es? qué lindo, Ahora, porque el ¿qué es Señor eso? en él, esa cruz ya no se hace tan pesada, porque Ajá, Él dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo, que es fácil y ligera mi carga, claro. porque ya no lo hacemos solos, lo hacemos con Exactamente. Él, o sea, lo llevamos Ajá. juntos, Claro. mientras que solos Mm. es muy difícil. Cuando nosotros sentimos que la carga es pesa, es porque no hemos entendido que Jesús es el tesoro incalculable de valor. Y cuando entendemos que Él es el tesoro, la llevo. Y ahí Jesús le da sentido a eso de que es ligera mi carga. ¡Wow! Familia, bueno, nada. Yo creo que el Señor nos ha llevado a eso por traer claridad a estos Amén. conceptos. Lo mejor en definitiva no está por venir. Ya vino. Sí, familia, y créanos, es una constante. Todos los días, en lo humano nos esforzamos para que sea Cristo viviendo en nosotros, para que esa carga sea liviana. Lo es, realmente cuando permitimos que Jesús viva en este templo, que es mi vida, que es mi cuerpo, las cosas son diferentes. Sí. Esa es la invitación, Ujú. todos los días, morir diariamente Y, para y que Él el, viva. ujú, Juan el Bautista hablaba de eso. Es necesario que yo Mengüe. disminuya, mengue, para que Él crezca. Ese es el proceso de Cristo formándose en nosotros. Amén, amén, amén. Familia, wow, Sí, sí. qué bonito la palabra de Dios. Y anhelamos que pueda llegar a sus corazones de Amén. la manera en que Él quiere ser revelado. Oramos para que eso acontezca todos los días y que podamos experimentar ese milagro, esa fiesta que hacemos todos los días Amén. por su gracia, por ese regalo que se nos dio inmerecido, su Claro. sangre, su vida, esa redención de nuestros pecados. Amén. Familia, les amamos, les bendecimos y bueno, bendiciones. Bendiciones Chao, familia, chao. chao, chao.